Junta de Extremadura a que, en el ámbito de las competencias educativas de la comunidad autónoma, recomiende a los centros educativos de Extremadura la adscripción a los departamentos de filosofía en todo el ciclo de educación secundaria obligatoria de la materia específica Valores éticos como alternativa a la asignatura de religión y a presentar a los centros la obligatoriedad de la oferta de esa materia, así como la de filosofía, psicología, historia de la filosofía, así como a potenciar aquellas materias vinculadas esencialmente al campo de las humanidades. Formulada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdes, tiene la palabra para la defensa de la misma y por tiempo de 10 minutos el señor Casco. Muchas gracias. Hace unos días el ministro Wert, aparte de atacar a la filosofía, también decidió suprimir de la enseñanza del bachillerato los estudios de biología y botánica. Charles Darwin desterrado. Lo único que interesa, lo único que deben aprender los chicos son ciencias aplicadas. Es decir, no interesa que conozcan... Un momento, señor Casco. Ruego silencio, señorías, en el hemiciclo. Por favor, silencio. El pleno continúa. Gracias. Señor Casco, puede continuar. Al ministro de Educación no le interesa que los alumnos entiendan, comprendan cómo funciona el mundo, de dónde venimos, cuál es nuestro origen, sino exclusivamente que puedan aprender aquello que les sirva para aplicarlo en un puesto de trabajo. Se estudia para trabajar, ni mucho menos para saber o para comprender. Y esa filosofía, esa mala filosofía, es la que ha aplicado también para querer desterrar 2000 años de conocimiento del ser humano. Porque con la reforma del ministro de Educación eso es lo que se consigue. Por ejemplo, aquellos alumnos que estudien exclusivamente la etapa obligatoria no recibirán nunca una formación ética y eso supone que no tendrán los instrumentos necesarios para una reflexión racional sobre los valores y no conocerán una iniciación en la actitud y la manera filosófica de reflexionar. Y aquellos alumnos que terminen la etapa posobligatoria, bachillerato, podrán superarla sin recibir nunca una clase de filosofía. Por lo tanto, estamos arrojando por la borda 2000 años de historia del pensamiento humano. No podemos entender la historia sin recorrer los hitos que han jalonado el pensamiento de la humanidad. No podemos entender lo que nos rodea sin saber, entender, comprender lo que dijeron y quiénes fueron Demócrito, Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes, Montaigne, Guillermo de Ockham previamente, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Wittgenstein. ¿Cómo se puede comprender el mundo? ¿Cómo se puede entender la historia de la humanidad? ¿Cómo se puede entender la ciencia, el arte? ¿Cómo se puede entender lo que nos rodea sin conocer lo que han dicho, lo que han pensado, lo que han escrito, lo que han trasladado estos gigantes del pensamiento de la humanidad, estos hitos que jalonan la historia del pensamiento de la humanidad? Eso es lo que pretende el señor Wert con la reforma que ha presentado. Decía el comediógrafo Aristófanes que la juventud pasa, la inmadurez se supera, no siempre, añado yo, la ignorancia se cura con la educación, la embriaguez con la sobriedad, pero la estupidez permanece siempre. Esa a veces no se puede superar. Bien, parece que el ministro de Educación no quiere una enseñanza para curar la ignorancia, pretende una reforma para que nos mantengamos todos estúpidos. Para tener un alumno que sea en el futuro un trabajador acrítico, sin capacidad intelectual de entender su mundo,
y, por lo tanto, sin pretender cambiarlo en el caso de que llegue a la conclusión de que en ese mundo reina la injusticia. Eso es lo que se pretende con la reforma de la LOMCE. Eso es lo que está patrocinando el señor presidente del Gobierno. Futuros ciudadanos acríticos, mano de obra obediente. Por supuesto, aquellos que se puedan pagar una buena enseñanza no caerán en este pozo de ignorancia. Por lo tanto, se pretende una enseñanza donde el valor supremo no sea aprender, sino ser alguien obediente en el futuro. Por eso se destierra la filosofía de la enseñanza, del magisterio, de la pedagogía. Se destierra porque la filosofía es, sobre todo, una actitud de encarar la vida, de vivir, de saber vivir con dignidad. Por eso, la filosofía debe desaparecer en el proyecto del ministro de Educación y en el proyecto del presidente de nuestro Gobierno. Hemos hablado aquí largo y tendido sobre las consecuencias de la LOMCE. Hemos criticado lo que supone en cuanto a reducción del profesorado, en cuanto a bajada de la calidad de la enseñanza, lo que supone también de transferencias de la enseñanza pública a la enseñanza privada. El señor Beneito seguramente lo repetirá, es de la opinión que deberíamos haber hablado también mucho, largo y tendido sobre los contenidos que incorpora la LOMCE. Efectivamente, los contenidos que a través de esta reforma se potencian suponen uno de los mayores desastres para la historia educativa de este país. A nosotros nos preocupa, por lo tanto, lo que puede suceder con la biología, con la botánica, con la filosofía, con las humanidades, con la música, con todo aquello que forma parte de la historia del ser humano y donde tanta belleza hemos creado a lo largo de los siglos y de los siglos, y que se puede perder irremediablemente si sigue adelante, si se aplica como tal la propuesta que nos ha planteado el ministro. Desde Extremadura podemos hacer pocas cosas, pero algunas podemos impulsar, y por eso presentamos esta iniciativa. Y debo decir, en primer lugar, que esta iniciativa no es hija exclusiva de Izquierda Unida. La paternidad se debe a la plataforma de profesores y profesoras de Filosofía de Extremadura. Ellos comparecieron en una comisión de educación y nos presentaron a los grupos parlamentarios que estamos aquí presentes esta propuesta. ¿Y qué es lo que pretende la plataforma de profesores de Filosofía de Extremadura? Y nosotros nos hacemos eco de sus reivindicaciones y por eso se presenta aquí la misma. Ellos pretenden que a través de la libre configuración autonómica, mediante asignaturas de libre configuración o asignaturas optativas, en la enseñanza en Extremadura la filosofía tenga un peso, que los valores éticos se puedan seguir dando, adscribiéndose además a los departamentos de filosofía, que aumente la carga lectiva de la materia troncal de primero de bachillerato denominado filosofía, que se puedan presentar asignaturas relacionadas con la psicología, por supuesto, fundamental con la historia de la filosofía, o que se puedan presentar otras optativas como lógica y filosofía de la ciencia, estética y filosofía del arte, antropología filosófica, filosofía moral y política, corrientes actuales en filosofía, filosofías del mundo o textos filosóficos. Es decir, para que en aquello que nosotros sí podamos hacer, la filosofía esté presente. También incluimos una petición que se nos realizó en el último debate que tuvimos sobre este tema, para que entre esas optativas y asignaturas de libre configuración también se incluyan aquellas de humanidades que se van a ver afectadas por la reforma de la LOMCE. Voy a terminar con un pequeño cuento. Lo contaba Isaac Asimov. Él imaginó una sociedad con máquinas tecnológicas impresionantes, pero donde los científicos que la habían construido habían desaparecido. Y en el colapso de esa sociedad tenían máquinas, pero no sabían cómo funcionaban, ni mucho menos cómo construirlas. Y cuando al final las máquinas se agotaron,
la civilización desapareció. Cuando Isaac Asimov escribió este cuento, se basó en un libro que hacía referencia a una civilización que existió en la realidad. El libro lo escribió Gibbons, un historiador británico, y la civilización era Roma. También Roma cayó. En Roma habían alcanzado conocimientos tecnológicos, filosóficos, literarios impresionantes, pero cuando cayó terminaron por olvidarse y tuvieron que pasar 1000 años para que se recuperase, para que pudieran recuperar aquello que ellos ya sabían 1000 años antes. Corremos nosotros ese riesgo, tener una sociedad con tantos técnicos, con tantos futuros trabajadores acríticos, que no tienen herramientas para interpretar su mundo, que no tienen herramientas para conocer cómo funciona la sociedad, cómo funciona el cosmos, cómo funciona la historia del pensamiento humano, que al final todo eso que hemos ido acumulando a lo largo de los siglos termine por perderse. Que solo tengamos máquina, pero esta sociedad no tenga alma. Y por lo tanto, cuando se destierra, cuando se destierra la filosofía de la enseñanza, lo que estamos desterrando es el alma de la humanidad. Nada más. Gracias, señoría. ¿Algún grupo va a hacer uso de su turno en contra? Seguimos, por lo tanto, en el turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación de Diputados Regionalistas Precres, el señor Beneito Pita tiene la palabra por tiempo de 5 minutos. Señor Cascos, como usted ya sabe, en el espíritu de esta propuesta estamos totalmente de acuerdo con ella. Yo he dicho, y usted lo ha nombrado antes, que creo que cuando hemos criticado la LOMCE nos hemos quedado muchas veces en lo de fuera y no hemos entrado en el meollo de la cuestión. Qué pocas aportaciones he visto de gente hablando de los contenidos y de las materias que tenían que impartirse y de las asignaturas que tenían que ponerse en los diferentes cursos. La verdad es que yo he oído muy poquitos. Hemos hablado mucho de la revisión, de la cultura, de la alternativa, de la ratio, del número de profesores, cosas importantes, por supuesto, pero qué poquito hemos hablado de los contenidos de la materia. Y, sobre todo, qué poco hemos hablado de que la educación secundaria, incluso el bachillerato o la formación profesional, deben, además de instruir, formar y educar, y eso es lo que no hace un plan de estudios como este, donde las asignaturas de humanidades las tiene bastante relegadas. Dicho esto, me va a permitir que, quizá por de formación profesional y puesto que ejercí de jefe de estudios mucho tiempo en un instituto de secundaria, haga una cierta comentarios a sus propuestas. Primera, recomendar a los centros educativos de Extremadura que la materia específica alternativa a la religión, valores éticos, prevista en la LOMCE para impartir en todo el ciclo de la ESO, se adscriba a los departamentos de filosofía. Bien. El problema está cuando ese departamento de filosofía, aunque se le adscribe esta materia, tiene más horas que absorber, no las suficientes como para tener otro profesor, y eso al final lo que hace es aumentar la carga del docente. Y entonces, y se lo digo por experiencia, ese departamento automáticamente dirá: debe usted esto a otro porque yo no me voy a ir a 21 horas. Cuando se adscribe una asignatura a un departamento es con todas las consecuencias. Y, por supuesto, si hay horario para un profesor nuevo, contrátese. Pero si lo que queda es un fleco de 2, 3 horas, absórbanse. Y eso es algo que, se lo digo por experiencia, ocurre. Por eso, bueno, me parece bien que sea una recomendación, que los centros adscriban la materia al Departamento de Filosofía, pero también que en un momento determinado puedan ver las necesidades del centro y a lo mejor muchas veces el propio Departamento de Filosofía dice: hasta aquí hemos llegado. No sé si entiende mi esto, pero es algo muy práctico. Muy práctico.
Presentar la obligatoriedad de la oferta en todas las secundarias de los materiales de valores éticos. Yo creo que la alternativa a revisión es obligatoria, ofertarla, me parece. Me parece que ya es obligatorio ofertarla. Si se oferta la revisión, se oferta la alternativa. Creo. No sé si me confundo, pero creo que es obligatorio ofertarla en la ESO. Aumentar la carga lectiva de la materia troncal general de primero de bachillerato denominada filosofía de 3 a 4 horas semanales. Insisto, si le damos una hora más a la filosofía, ¿a quién se la quitamos? Porque la carga lectiva para el alumno tiene que ser la que es. Entonces, si hay 25 horas lectivas y le damos una hora más a la filosofía, habrá que quitarse a alguien. Yo no lo tengo tan claro que eso no vaya a levantar también ampollas en algún colectivo. Presentar la obligatoriedad de la oferta para que todos los centros de secundaria de Extremadura de la asignatura Psicología en primero y segundo de bachillerato, bien como materia específica o como materia de configuración autonómica. Ya existía la psicología en el plan de estudio y se la cargaron. Yo entiendo que me parece razonable que la psicología se oferte como materia de libre configuración. Presentar la obligatoriedad de la oferta de la asignatura de Historia de la Filosofía en todos los centros de la comunidad, bien como materia específica o bien como asignatura de libre configuración. Totalmente de acuerdo. Todo lo que sea ofertar materias y que el alumnado pueda elegirlas, a mí me parece perfecto. Creación y oferta de nuevas asignaturas optativas de libre configuración autonómica adscritas al Departamento de Filosofía. Pues mire, aquí hay unas cuantas y supongo que puede haber más. Pero eso también habría. No podemos ofertar en un centro 77 asignaturas de libre configuración. Habrá que dejar también que vosotros departamentos, especialmente de humanidades, puedan tener también la posibilidad de ofrecer asignaturas de libre configuración. Yo insisto, y lo dije otro día, y usted lo recoge en el último punto, las humanidades están en peligro, pero no solamente la filosofía. Hablemos de las clásicas, hablemos de latín, hablemos de griego. Yo creo que son asignaturas importantes para la formación del individuo y creo que hay que repartir la carga docente para que todo el mundo tenga opción, todos los alumnos tengan opción a elegir asignaturas de diferentes sectores dentro de las humanidades. Por eso no podemos ofertar 40 digamos, adscritas al Departamento de Filosofía y ninguna de las demás, porque sería esto. Nosotros, yo insisto, yo el espíritu de la propuesta lo entiendo, estoy de acuerdo con él y vamos a votarlo afirmativamente, pero creo que hay algunas cosas que habría que darles una vuelta. Muchas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, tiene la palabra por tiempo de 5 minutos el señor Gómez Yuste. Gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados. Señoría, tengo la sensación de estar viviendo un déjà vu. Porque, claro, el mismo escenario, las mismas personas y la misma propuesta de impulso. Solamente le pido, señor Casco, que el desenlace esta vez sea diferente, porque la última vez se dejó usted llevar al huerto y allí, sin ningún rubor, le volvieron a hacer una vez más el tocomocho. Señorías, yo no voy a desgranar otra vez los graves perjuicios que la LOMCE hace a los estudios de ética y filosofía. No le voy a contar a su señoría cómo la filosofía ha caído en desgracia y va camino de convertirse en una María, o el ataque tan brutal que sufrirá la historia de la filosofía, que es la asignatura fundamental para estudiar filosofía. Estamos hablando de los currículos más importantes de nuestro sistema educativo, los más potentes y los más extensos, y para su desarrollo en el aula necesitan tiempo, el tiempo que el Partido Popular les ha escamoteado con la LOMCE. Y no solo se ha limitado el ministro Wert a reducir de forma alarmante los estudios de filosofía. El atropello ha llegado hasta meterle mano al temario, de tal forma que el Ministerio de Educación confunde de forma intencionada el contenido fundamental de la filosofía con el uso ideológico e instrumental que se puede hacer de los temas filosóficos. Con esta ataque al temario comprobamos una vez más esa obsesión que tiene el ministro Wert por introducir en el currículo de ética y filosofía la ideología económica liberal en su versión más grosera. Es una aberración, hay que decirlo. Es una aberración que se quiera devaluar el rigor de la materia de filosofía y, al mismo tiempo, instrumentalizarla para los fines ideológicos de la derecha. Señoría, la presión de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular
y el anuncio de insumisión anunciado por el resto de las comunidades autónomas, en la última hizo que el ministro Wert reculara una vez más. En la última sectorial de educación flotaba en el ambiente la improvisación y la precipitación. Y tuvo que anunciar el señor Wert que el currículo de secundaria y bachillerato se retiraba hasta que corrieran mejores vientos. Pero que se aparquen los currículas no quiere decir que desaparezcan los problemas. Por eso es bueno que de una vez por todas nos pronunciemos ya sobre esta propuesta de impulso a la que nosotros vamos a votar favorablemente. Y por supuesto que la LOMCE trae más problemas, por supuesto que sí. No se nos olvide que el próximo curso se aplica educación primaria y formación profesional básica. Educación primaria en primero, tercero y quinto. Y si no lo remediamos va a suponer cambiar todos esos libros allí donde se aplique la LOMCE. Y, por supuesto, va a suponer tirar a la basura el banco de libros que se ha ido formando a lo largo de los años en los colegios. Y, sobre todo, ¿en qué mal momento? ¿En qué mala hora se les ocurrió? Cuando 1 de cada 3 niños se encuentra en situación de pobreza infantil. ¿Es que no tenían las familias extremeñas bastante agobio con que el ministro Montoro les haya subido hasta 40 veces los impuestos en los 2 últimos años? Que ahora les regalamos comprar los libros, les endosamos esa papeleta, que tengan que comprar los libros. Por supuesto que la LOMCE viene cargada de más problemas, eso lo sabemos y lo estudiaremos más adelante y los trataremos. Pero hoy estamos hablando aquí de los estudios de filosofía, de cómo la LOMCE ha dejado sin competencia los departamentos de ética y filosofía. Y este diputado que les habla, a pesar de no ser de filosofía, les va a explicar humildemente que han suprimido educación para la ciudadanía y los derechos humanos, que ética deja de ser una materia filosófica común para todo el alumnado y se convierte en una alternativa de la religión bajo el nombre de valores éticos. Y así se devalúa su dimensión filosófica y se elimina su obligatoriedad. Señorías, hacer desaparecer casi al completo los estudios de filosofía es una actitud totalitaria que nos devuelve a la época de la censura, que nos devuelve a la época de la quema de libros en las hogueras. Desde luego está claro que vamos a contracorriente, eso nadie lo duda ya, vamos a contracorriente, cuando precisamente en los países de Europa se está aplicando la filosofía desde primaria. Por ejemplo, Finlandia o Francia. Finlandia, que es el modelo a seguir por el Partido Popular. ¿Y por qué hacen esto? Porque considera que aprender a pensar se puede hacer desde primaria. Señoría, que no se nos olvide que filosofía se está enseñando desde la Academia de Platón, que no es una academia que está ahí en la esquina, estoy hablando desde hace 2500 años. Y el Partido Popular, en su preocupación por los buenos resultados en el informe PISA, considera que no es necesaria la filosofía. Ignora el Partido Popular que todo proyecto educativo que nace arrinconando la filosofía está condenado a empobrecerse a sí mismo y a empobrecer sus resultados. Que los alumnos, los ciudadanos que se formen con ese proyecto educativo, serán unos alumnos y unos ciudadanos más sumisos, con menos formación cultural, poco críticos, inmaduros intelectualmente y, por tanto, fáciles de convencer. Es decir, unos ciudadanos tristes, dóciles y grises, que son los ciudadanos que le gusta a la derecha. Muchas gracias. Gracias, señoría. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, tiene la palabra la señora Valadez Pulido por tiempo de 5 minutos. Buenas tardes, señoras y señores diputados. Filosofía, amor por la sabiduría. Todos en este arco parlamentario estamos de acuerdo con esa definición de la filosofía, en griego, ese amor a la sabiduría. Don Víctor Casco, cuánto me hubiera gustado que desde la filosofía hubiéramos tenido la capacidad de reflexionar, de dialogar, de deliberar abiertamente, de argumentar, de hablar, en fin, de hacer uso de la razón para llegar a unas conclusiones y que, lamentablemente, por lo que se ha podido ver aquí esta mañana, no ha podido ser. Mi agradecimiento, don Víctor Casco, en nombre de mi grupo parlamentario,
por su disposición al diálogo y por la renuncia a su iniciativa en el Pleno del 19 de diciembre a favor del consenso. Parece ser que otros grupos parlamentarios eso es lo que no quisieran que ocurriera en esta Cámara. Mi felicitación por su interés en la defensa de las humanidades, que también este grupo parlamentario, igual que el Gobierno de Extremadura, como se ha puesto ya de manifiesto, también comparte con usted y estamos trabajando para darle la importancia que las humanidades tienen en nuestra vida, de tal manera que, como usted ha vertido aquí, la máquina y el alma puedan convivir en esta sociedad que nos ha tocado vivir a todos los demás. Máquina y alma en comunión. Señor Beneito, estoy totalmente de acuerdo con sus apreciaciones. Se nota que usted es un profesional y sabe perfectamente cómo en la carga horaria y cómo en la determinación de un currículo deben ser aproximadamente tratadas las asignaturas. Y aquí, señorías, no estamos hablando de ideologías, estamos hablando de ideas y de conocimientos que son necesarios para la vida en sociedad. Y creo que compartirán conmigo que hay dos premisas fundamentales en estas dos premisas. Una, que en el proceso formativo es un instrumento de mejora de la condición humana y de la vida colectiva. Y dos, que el liderazgo pedagógico de los centros es un factor determinante de calidad. Por tanto, la filosofía va implícita en el proceso formativo en tanto en cuanto contribuye a la mejora de la condición humana y de la vida colectiva. Y no creo que nunca ni nadie pueda pensar que deba ser desterrada de la educación. Y no voy a hablar, porque se ha hablado extensamente, de las bondades de la filosofía en el proceso formativo, ni de la presencia de la filosofía en nuestras vidas. Pero sí me gustaría resaltar dos virtudes de la LOMCE. Una, la autonomía de los centros educativos para decidir sobre lo que necesitan sus clientes. Y dos, la clasificación de asignaturas en troncales, específicas y de libre configuración. Ambos aspectos están presentes en el proyecto de Real Decreto, en el que se establecen los aspectos básicos del currículo de primaria, secundaria y bachillerato, y esto está presente también en el decreto de especialidades don Víctor Casco, que no podemos obviar. Entendemos que estamos ante un panorama complejo y que la preocupación del profesorado de filosofía, pero no solo el de filosofía, sino también el de los músicos, el de los de geografía, de tecnología, lingüistas, etcétera, pues entendemos su preocupación y entendemos que luchen por defender su puesto de trabajo. Totalmente entendible, pero lo que no podemos apoyar es que no podemos desvestir a un santo para vestir a otro. Y en ese sentido, nuestra consejería, la Consejería de Educación, ha mantenido y seguirá manteniendo encuentros con todos los colectivos, porque su intención y su afán es el de escuchar a todos antes de tomar las mejores soluciones. Por lo tanto, a nosotros nos preocupa, igual que ha expuesto el señor Beneito. Señoría, vaya terminando. Voy terminando, señora presidenta. Que este sea un tema por el que haya un poco de precipitación, pero que hay que tener en cuenta la carga horaria de todos los profesionales, porque no se puede actuar en beneficio de uno para ir en detrimento de otros. Por lo tanto, la Consejería ha formado, con este afán, grupos de trabajo plurales que están trabajando en la elaboración de los decretos autonómicos y en el que participan técnicos de la Administración, maestros, profesores, directores, profesores de universidad e inspectores. Y nosotros, nuestro sentido del voto, don Víctor Casco, y voy terminando, va a ser el de la abstención, puesto que no queremos ponerle un corsé a los verdaderos protagonistas que van a liderar esta reforma educativa. Por tanto, autonomía de los centros educativos, tener en cuenta el nuevo decreto de especialidades y tener en cuenta el Real Decreto y hacer las aportaciones al Real Decreto por el que se establece el currículo básico. Este Gobierno garantiza
que todas las decisiones que se tomen van a ser equilibradas para todas las especialidades, de tal manera que la formación esté perfectamente diseñada para formar espíritus libres, participativos y democráticos. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. Cierra el debate el autor de la iniciativa por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdes. Tiene la palabra el señor Casco Ruiz por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Antonio Gómez, no sé si conoce usted la vida del hermano Junípero. Su compañero de partido, el señor Chano, ya se lo he mencionado. Del hermano Junípero, que era un franciscano, se decía que era tan bueno que no podía ser más malo. Y cuando hablamos de bueno nos referimos a inocentón. Entonces yo le ruego a usted que no me haga junipería. Nosotros no retiramos esta iniciativa cayendo en una trampa. Nosotros retiramos esta iniciativa para incorporar en la misma algunas peticiones expresas que se nos habían realizado para que pudiera salir votada por unanimidad o por amplia mayoría. Eso es lo que hemos pretendido y por eso lo volvemos a traer aquí, una vez que hemos incorporado en el texto algunos aspectos que se nos habían solicitado por otros grupos, fundamentalmente por el grupo del PRES-CRES. Bien. Lo segundo, la filosofía que nació en Jonia, en las costas de Asia Menor, pretendía algo fundamental, enseñar el ser y el acontecer, pero sin caer en el mito. Y yo creo que eso es lo que realmente ha molestado siempre de la filosofía, que pretende enseñar lo que hay sin recurrir a mitología, a cuentos. Cuando usted habla, señora Valadez, de grupos plurales, la Consejería está trabajando con grupos plurales. En fin, los grupos plurales lo son cuando uno conoce la configuración, quiénes están y a quiénes representan. Si entre los grupos con los que se está trabajando no está la plataforma de filosofía, por ejemplo, no es un grupo plural, porque una parte esencial de la comunidad educativa de esta región, aquellos que enseñan filosofía, no participan. Por lo tanto, yo espero y yo demando, lo desconozco, que en dichos grupos se incorpore la plataforma de profesores de filosofía. Aparte, que volvemos a solicitar que usted, señora consejera, reciba la plataforma para que entre todos podamos ver cómo somos capaces de paliar los efectos de la LOMCE en Extremadura. Porque al fin y al cabo de eso se trata. Estamos intentando paliar, mejorar, intentar que no sea demasiado agresivo el virus que ha introducido en la enseñanza el señor Wert. La mejor forma de erradicarlo, evidentemente, sería acabar con la LOMCE. Y nosotros, de hecho, impulsaremos distintas iniciativas para que termine, para que se acabe, para que se elimine ese virus que se ha introducido en la enseñanza. Entre otras iniciativas que estamos valorando, el posible recurso de antiinconstitucionalidad. En todo caso, desde luego, lo vamos a intentar. Pero al menos, mientras tanto, y tenemos tiempo, tenemos este año por delante, vamos a trabajar para que en la enseñanza pública se puedan paliar los efectos del virus Wert, para que, por ejemplo, a través de la configuración autonómica podamos dotar asignaturas que recuperen para el ciudadano, para el joven que estudia, aquellos sectores de la historia de la humanidad, del conocimiento de la humanidad, que nunca deberían perderse. Por lo tanto, yo reclamo, dentro de ese trabajo que se está realizando, que se cuente con todos, absolutamente con todos. Yo les agradezco al Partido Socialista y al Grupo Regionalista que voten a favor de esta iniciativa. Me hubiera gustado, señora Valadez, que ustedes votaran a favor de esta iniciativa, por lo menos no votan en contra. Espero, en todo caso, que eso sirva para que, de manera consensuada,
empecemos a trabajar todos con aquellos que están más afectados, con aquellos además que son responsables de educar a las próximas generaciones, para que en Extremadura, en todo caso, tengamos a una juventud, a unos estudiantes que salgan formados, que salgan, y ustedes me lo han oído también muchas veces, con la cabeza bien amueblada, puesto que el objetivo fundamental de toda enseñanza debe ser dotar de herramientas al ser humano para que pueda interpretar mejor el mundo. Y cuando se interpreta bien el mundo, a continuación siempre surgen las ganas de cambiarlo. Muchas gracias, señor Casco. Señorías, concluido el debate de la presente propuesta de impulso, la someto a la consideración de la Cámara. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 65, votos a favor 33, ninguno en contra, abstenciones 32. Queda aprobada la propuesta de impulso. La última de las propuestas de impulso ante el Pleno, señorías, es la número 164, instando a la Junta de Extremadura a incluir en el Decreto 97/2013 de 10 de junio, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para acceder a una vivienda de promoción pública por parte de aquellos solicitantes afectados por ejecuciones hipotecarias en la Comunidad Autónoma de Extremadura, una disposición para que las viviendas que se adjudiquen estén libres de cargas o deudas, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto, la agrupación de diputados regionalistas del PRES-CREEX, y cuyo registro de entrada fue el número 16.379. Para la defensa de la misma, por tiempo de 10 minutos, tiene la palabra el señor Beneito Pita. Cuando mi grupo presenta una propuesta de impulso, habitualmente lo que intenta es solucionar los problemas de algún colectivo de ciudadanos y ciudadanas con nombre y apellidos que, por alguna circunstancia, se sienten desprotegidos de la Administración para solucionar sus problemas. Hace un tiempo, varios ciudadanos nos presentaron una queja, y era que se les había dado una vivienda social y que cuando habían ido a engancharles la luz o el agua se habían encontrado con la sorpresa de que había deudas anteriores y las compañías pretendían que las pagaran ellos. Nosotros, que solemos ser prudentes ante estas denuncias o hasta estas quejas, hicimos una pregunta por escrito a la Dirección General correspondiente y le preguntábamos sobre si ha entregado la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo viviendas de protección pública a nuevos adjudicatarios con cargas o deudas pertenecientes a usuarios anteriores. Tengo que chillar mucho, señor presidente. Silencio, señorías. Gracias. Puede continuar. Esta pregunta se nos contestó de la siguiente forma. Sí, se han entregado viviendas en estas condiciones, puesto que el objetivo fundamental del Gobierno de Extremadura es poner estas viviendas a disposición de los usuarios lo antes posible. Esa fue la
respuesta que nos remitió el coordinador general de la Presidencia de Relaciones Institucionales, señor Parejo, y que supongo que provenía de la consejería correspondiente. Visto esto, hemos tenido que hacer esta propuesta de impulso porque creemos que hay que paliar de alguna manera que gente que tiene ya problemas para acceder a una vivienda, cuando consigue una vivienda social, tenga que hacerse cargo de unas cargas, valga la redundancia, que vienen de inquilinos anteriores. Yo sé que me van a decir, especialmente el Partido Popular, que las cargas no son de la vivienda, son de los anteriores inquilinos, y seguramente ilegalmente será así. Pero la cuestión está en que la luz y el agua, si no la pagan, no se la dan. Y eso lo reconoce el propio Gobierno. Porque aquí no dice sí, es decir, que sí que se entregan viviendas con cargas o deudas pertenecientes a los usuarios anteriores, sí, y que se entregan por una cuestión de hacerlo lo antes posible. Yo creo que esto no es una buena medida y está perjudicando a ciudadanos que ya tienen bastantes dificultades como para que encima tengan que tener una carga añadida. Por eso, a mí me gustaría, y a mi grupo, que se incluyera de alguna manera en el Real Decreto alguna nota, alguna anotación, alguna norma que haga que cuando un ciudadano recibe una vivienda social la reciba sin cargas. Entiendo que posiblemente ahora mismo sea así, pero nosotros hemos recibido quejas de gente que les ha ocurrido lo que les estoy contando y, además, el propio Gobierno nos ha contestado diciendo que sí es así. Entonces, bueno, pues nuestra propuesta va en esa dirección, que se legisle, que se incluya en el Decreto 97/2013 de 10 de junio un apartado donde diga que las viviendas se adjudicarán sin cargas y sin deudas de anteriores inquilinos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Beneito. ¿Algún grupo parlamentario desea intervenir en turno en contra en la presente propuesta de impulso? Pasamos directamente, señorías, al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdes, señor Escobar. Señor Escobar dispone de un turno de 5 minutos. Con su permiso. Señor Beneito, en los 8 años que tuve el honor de ser concejal en el Ayuntamiento de Badajoz, viví de cerca los procesos de adjudicación de viviendas, tanto de nueva planta como las que se recuperaban porque se abandonaban o se dejaban para nuevos solicitantes, para familias que lo necesitaban. Y pude ver lo complejo que es el montón de situaciones rarísimas que se dan, incluso ventas ilegales, así con dinero en mano, sin que hubiera ningún documento al medio, y a lo mejor la vivienda que inicialmente se adjudicó a Pepito Pérez, dentro de X tiempo la ocupaba Fulanito Rodríguez, y no había ningún documento. Y había multitud de situaciones, digamos, irregulares, raras, difíciles. Pero, claro, el problema llega, igual que a usted, hay mandado quejas, no de que se haya impedido la ocupación de la vivienda, pero sí el retraso. Las empresas de agua, de luz, de gas, en menos casos, que tienen deudas, las deudas no las tienen las casas, las tienen los inquilinos, las tienen los ocupantes. Alguien toma la de Villadiego y deja allí un pastel y el que venga arree. Claro, eso no puede ser obstáculo para que el nuevo adjudicatario de esa vivienda, cuando se recupera y se entrega, que no pueda acceder a la vivienda. Yo creo que las empresas de gas, de agua, etcétera, y de luz tienen suficientes mecanismos para exigir la deuda con quien la tengan, pero no pueden obstaculizar, impedir, por supuesto que no, y ni siquiera obstaculizar la incorporación de una nueva familia que está esperando
seguramente mucho tiempo, en una larguísima lista de espera para acceder a esa vivienda. Yo no sé si usted propone que la Administración asuma los impagos que puedan quedar en esas viviendas que se abandonan o que quedan vacías o que se transfieren ilegalmente. Supongo que no, porque entonces agarrémonos a algún sitio, porque de todo hay en la viña del Señor. Y tampoco me parece que la Administración tengamos, yo soy partidario de lo público, de que se gestione bien, de que funcione como debe y de que cumpla la función para la que se crean las viviendas públicas. Tampoco la Administración puede hacer de cobrador a las empresas de luz, de agua, etcétera. Lo que yo no sé si la Administración considera está haciendo lo suficiente en este momento o no lo está haciendo, por eso voy a apoyar su propuesta, para que las negociaciones que pueda haber, los requisitos de exigencia a las empresas de luz y agua, que de ninguna manera retrasen, obstaculicen la ocupación de una vivienda que es un bien público y que no podemos permitirnos el lujo de que esté vacía, deteriorándose seguramente cada vez más o posibilitando una ocupación ilegal. Eso no puede ser. Por lo tanto, yo creo que la Administración tiene que hacer su trabajo, tiene que hacerlo bien y tiene que adjudicar las viviendas cuanto antes. Silencio, señorías. Cargas financieras, por lo que yo conozco, ya les digo, lo que aprendí en la Concejalía de Badajoz, en Badajoz, como desde la oposición en los procesos de adjudicación de vivienda, no hay cargas financieras de hipotecas o algo así. La vivienda es dueño, el casero es la consejería, es la Administración, y la entrega a quien reúne los requisitos que estiman oportunos. Pero efectivamente existe ese problema, el que usted ha detectado, se lo han dicho a usted, me lo han dicho a mí, y se retrasa muchísimo, a veces meses, la ocupación de esa vivienda, que en ese tiempo que está vacía vuelve a deteriorarse. Entonces, yo creo que efectivamente, y ya sé que no podemos hacer enmiendas in voce, la transaccional tiene que haberla presentado antes, no solo que se entregue sin cargas, que en este caso que las financieras no hay, y sin deudas, sino en perfecto estado de habitabilidad las viviendas que se entregan, que muchas veces han sido pasto de un uso vandálico, faltan grifos, lavabos, persianas, ventanas, etcétera, etcétera. La Consejería tiene una difícil misión, que yo me hago cargo de ello, pero que es la de gestionar razonablemente ese patrimonio de vivienda y no puede aceptar imposiciones, chantajes, condicionantes de las empresas de agua y luz para retrasar el ejercicio, el derecho a ocupación de esa vivienda. No sé si la Administración está haciendo lo suficiente o no, debería hacerlo, y por eso voy a apoyar su propuesta, que me parece francamente razonable. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Escobar. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Moreno por tiempo de 5 minutos. Ruego silencio, señorías, en el hemiciclo. Gracias. Gracias, presidente. Por supuesto, señor Beneyto, por supuesto que vamos a apoyar su propuesta. Apoyaremos su propuesta y todas las que se presenten en esta Cámara, sea por el grupo que usted representa, sea por el Grupo de Izquierda Unida o por el PP, el Grupo Parlamentario del PP. Todas aquellas que vayan en la línea de ayudar a las familias con pocos recursos que no pueden acceder a una vivienda libre ni siquiera de segunda mano, que tienen que acceder a la vivienda social, ya vengan de la lista de demandantes o de una situación de vulnerabilidad provocada por los desahucios de los bancos. Porque este grupo parlamentario, el mío, el socialista, está con todas las familias desahuciadas, con todas las desahuciadas por los bancos y las desahuciadas por el señor Monago. En este caso, se trata de familias que vienen de un procedimiento de ejecución hipotecaria y parece razonable que no tengan que asumir más coste a la hora de acceder a una vivienda social que el propio pago del alquiler. No tengan por qué asumir las facturas impagadas, por ejemplo, por Lisarda, que será desahuciada por el señor Monago el 28 de febrero este mismo mes, el día 28. Lisarda no pudo pagar sus cuotas de alquiler, probablemente tampoco pudo pagar ni el agua ni la luz. Por eso la van a echar a la calle. Está embarazada y tiene 2 niños. Bien, ese es el caso de Lisarda, pero es verdad que la familia entrante en esa vivienda social no tiene por qué asumir esas facturas impagadas por Lisarda, no tiene por qué asumirlas. El cómo se lleve a cabo el quedar esa vivienda libre de cargas por parte de la Administración es una cuestión aparte. El cómo es una cuestión aparte. Yo apuntaría, como bien dice el señor Escobar, no es algo que deba asumir la Administración con fondos propios.
yo apuntaría que se tendría que tratar de negociar, ¿verdad?, con las empresas suministradoras. Pero permítame, señor Benito, que en ese punto yo dude de la capacidad negociadora de este Gobierno de Monago. En todo caso, estamos hablando de desahucios, ¿no?, de cómo ayudar a los desahuciados. Esta es una forma de ayudar a los desahuciados. Ese es el objeto. Luego silencio. Luego silencio, señorías. Ese es el objeto de esta cuestión, lo que estamos debatiendo, ¿no? La cuestión es cómo ayudar a los desahuciados. Y para ceñirnos escrupulosamente a la cuestión objeto de debate, para que no nos llamen la atención desde la mesa, diré que otra forma es, por ejemplo, con la Ley de Emergencia Social de Vivienda, que presentaremos los socialistas en esta Cámara la semana que viene. La registraremos la semana que viene. Mire, señor Benito, esa situación de emergencia social provocada por este drama humano, lo que ha conseguido es que sea el propio derecho a la vida el que se vea truncado. Por eso compele una rápida intervención y actuación de los poderes públicos, de todos los poderes públicos y, por supuesto, de este Parlamento. Y no solo porque nos lo pida una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que es la de 14 de marzo del 2013. No solo por eso, que lo pide exactamente eso, una urgente actuación de todos los poderes públicos en este sentido, ligado al uso y disfrute de la vivienda habitual. El Parlamento extremeño reaccionará, ya tiene garantizado el apoyo del Grupo de Izquierda Unida y tiene garantizado el nuestro. No sé si tendrá el apoyo del Grupo Popular. En todo caso, servirá de algo. ¿Servirá de algo? Le digo yo cuántas iniciativas, ¿sabe usted cuántas iniciativas han sido asumidas por este Gobierno de la Junta? Aquí estamos para impulsar la acción de Gobierno y para controlar al Gobierno. ¿Cuántas han vinculado políticamente a este Gobierno, de las aprobadas por la mayoría de la Cámara? En el tema de los desahucios. Empezamos en julio del 2012. Se lo digo yo, señor Benito, ninguna. Eso es así. Y es que, mire, para terminar, para reaccionar con seriedad y tomar medidas con seriedad en el tema de los desahucios, es que hay que tomarse a los desahuciados en serio. Hay que tomárselos en serio. Y este Gobierno los toma como un elemento más de esa estrategia de marketing. Por eso publicitan permanentemente, se entregan tantas viviendas a los desahuciados por los bancos. Por cierto, para terminar ya definitivamente, viviendas todas ellas construidas por los socialistas, todas. Llevamos más de 2 años de legislatura. No hay ni una sola vivienda social, ni una construida por el Gobierno de Monago. Esa es herencia socialista de la que nunca se habla. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Moreno. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, señora Cortés, dispone de un turno de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señor diputado, partiendo de la base que tenemos un tiempo muy limitado, un tiempo de 5 minutos, y que todos estamos muy interesados en debatir y aclarar este tema, permítame que yo vaya directo al grano y explique de una forma muy sencilla y muy didáctica para que no quede ningún tipo de duda de lo que piensa este grupo parlamentario y de la actuación de este grupo parlamentario. Miren, ustedes hacen alusión al decreto 97/2013, un decreto o una iniciativa, por su parte, muy excluyente, porque ese decreto hace única y exclusivamente alusión a las adjudicaciones de vivienda a personas que han perdido su casa por ejecuciones hipotecarias de entidades financieras. Es decir, entiendo que lo que ustedes querían decir o a la alusión que ustedes querían hacer es al decreto 115/2006, que hace alusión a las adjudicaciones de forma general por parte del Gobierno de Extremadura a los adjudicatarios que necesitan una vivienda de Extremadura. Entonces, partiendo de la base que creo que ya hay un error en esta iniciativa porque hacen una propuesta que excluye a todos los demás adjudicatarios, sigo explicándole qué más errores considero que hay en esta iniciativa. Miren, ustedes hacen referencia a viviendas que tienen cargas y o deudas, ¿no? El Gobierno de Extremadura nunca
hace entrega o adjudicación de viviendas que tengan carga. Nunca, pero entiendo que ni ahora que está el presidente Monago ni antes cuando estaba el presidente Vara. Entiendo que fue así en otros tiempos. Entonces, como no tienen carga y tampoco tienen deuda, porque las viviendas, como usted debe saber, no tienen deuda porque ni son personas físicas ni son personas jurídicas, no tendría sentido aprobar esta disposición que usted quiere meter en este decreto. No tiene ningún sentido. El contrato de suministros de servicios, luz, agua y gas va a nombre de una persona, que es el inquilino. Y, evidentemente, el contrato va asociado a una vivienda, pero quien tiene la responsabilidad es la persona que lo firma, es decir, el inquilino. Esa es la persona que tiene asociado el contrato. Y aquí permítame que me detenga para explicarle esa respuesta a la que usted hace referencia que le ha dado el Gobierno de Extremadura. Ustedes dicen, se han entregado desde la Consejería de Vivienda, viviendas de promoción pública a nuevos adjudicatarios con cargas o deudas pertenecientes a usuarios anteriores. Claro que sí, claro que sí. Es que son deudas de los usuarios anteriores con empresas suministradoras. Claro que sí se han entregado viviendas. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que la empresa y el anterior arrendatario salden su deuda para poder entregar la vivienda? Es que desgraciadamente en Extremadura hay mucha gente que necesita vivienda y no podemos esperar a que eso se solucione para poder entregarla. Y yo les voy a poner un ejemplo muy claro. Señor Benito, si usted conduce el coche de su mujer y le para la Guardia Civil, a quien le pone la multa es usted, no al coche de su mujer. Pues igual pasa con estas viviendas, lo mismo. Y le digo más, claro que también el Gobierno de Extremadura ha entregado viviendas que se han recuperado porque ha habido personas que no han pagado una cuota en su vida. Pues claro que también esas viviendas se han entregado, pero eso no significa que las viviendas tengan carga. Eso no significa que las viviendas tengan carga. Y como le decía, desgraciadamente esas viviendas hay que entregarlas porque hay gente que a día de hoy en Extremadura necesita vivienda. Y aquí se ha dicho, ¿qué es lo que usted pretende? ¿Que el Gobierno de Extremadura asuma las deudas que tiene el inquilino anterior con la empresa? ¿Quiere que eso lo paguemos de las arcas autonómicas? Es que usted sabe que eso no puede ser, que eso es inviable. No vamos a pagar las deudas de todos aquellos que no han podido pagar la luz o no han querido pagar la luz. Entonces, usted me habla de casos concretos y es que la empresa se niega a dar suministro al nuevo inquilino. Y es verdad, pero es que ese es otro tema o quizás otro debate, porque yo también le puedo dar datos de que eso sucedía antes y sucede ahora. Tenemos una denuncia verbal del año 2006, el 20 de diciembre, donde el denunciante solicitaba que se le diese suministro a la mayor brevedad porque vivía en la casa y en ese momento tampoco tenía suministro. Y el mismo día el juez le dijo que eso tenía que hacerse así. Pero es que eso es una mala práctica que tiene la empresa. No es algo que dependa del Gobierno de Extremadura, es una mala práctica que está haciendo la empresa, una forma ilegal de presionar al nuevo inquilino a que se salden las deudas, pero es que ahí no tiene absolutamente nada que ver el Gobierno de Extremadura. Y se lo estoy reconociendo, que eso pasa ahora y pasaba antes. Pero, desde luego, lo que no podemos lanzar, señor Benito, es un mensaje falso y malintencionado de que las viviendas adjudicadas por el Gobierno de Extremadura van con carga y van con deuda, porque aquí hay que ser más serios y estamos en un Parlamento, en el Parlamento autonómico, señor Benito. ¿Vaya terminando, señoría? Voy terminando. Y como esta propuesta de impulso que ustedes presentan y como le acabo de explicar no solucionan absolutamente nada, no soluciona esta problemática, yo le voy a decir que nosotros vamos a votar en contra, porque consideramos que esto no soluciona nada. Pero aún así le voy a anunciar que hace escasos 5 minutos hemos presentado en esta Cámara una propuesta real, que le leo textualmente. Instamos al Gobierno de Extremadura a mediar ante las compañías de servicios básicos, luz, agua, gas, etcétera, cuando éstas se niegan a realizar el suministro correspondiente a un nuevo inquilino por adjudicación de la Administración regional de una vivienda del parque público extremeño, alegando existencia de deudas de un anterior inquilino. Esto es darle soluciones a los extremeños. Esto es darle soluciones. Entonces, lo que usted tiene que hacer es retirar esta enmienda. Tiene que terminar, señoría, el tiempo está cedido. Termino, señor presidente. 10 segundos. Retire esta enmienda que no soluciona nada, que es pura pantomima en este Parlamento, y cuando debatamos la nuestra, apruébelo para darle las soluciones que usted nos está demandando. Nada más. Gracias, señora Cortés.
Para cerrar el debate, señorías, tiene la palabra el señor Beneyto por tiempo de 5 minutos. Señora diputada, usted se coge estas cosas, yo creo que en el plano personal no acaba nunca va usted subiendo la temperatura y acaba. Mire usted, el interés de mi grupo es solamente el que se solucionen problemas a los ciudadanos. Yo no he echado la culpa a nadie. Yo he dicho que hay una situación y que hay que solucionar. Y fíjese usted lo que acaba de hacer aquí. Usted, con su intervención, ha puesto en evidencia al Gobierno que su grupo sustenta. Y le voy a decir por qué lo ha hecho. Porque si esto era tan fácil como presentar esta propuesta que acaban de presentar ustedes, lo podían haber hecho ya. Y no tener a la gente colgando de las facturas de la luz y del agua. Lo podían haber hecho ustedes ya. No hace falta la propuesta de impulso, lo puede hacer el Gobierno. ¿Para qué quiere el Gobierno que me haga usted una propuesta de impulso? ¿Para qué? Señor consejero, que hoy no está, de Fomento, ¿saque usted esta normativa? ¿Por qué pone de evidencia usted a su propio Gobierno diciendo que con una propuesta de impulso ustedes solucionan un problema que yo he trasladado aquí? ¿Por qué? Ha hecho usted un pan con una torta, señora diputada. Yo creo que si este grupo parlamentario no hubiera presentado esta propuesta de impulso, ustedes esto no lo hubieran presentado tampoco, porque a ustedes esto les importa un pimiento. Esto es como consecuencia de la denuncia que hacemos nosotros aquí. Y rápidamente van y lo hacen, y yo les aplaudo, porque yo quiero que los problemas de los ciudadanos se solucionen, que para eso estamos aquí. Y cuélguense ustedes la medalla, lo digo siempre, todas las del mundo. Yo esta propuesta de impulso que ustedes presentan la voy a apoyar. Pero le vamos a exigir al Gobierno que la cumpla, no como otras. No como otras, que la cumpla. Porque ustedes van a poner en entredicho a su propio Gobierno que sustentan. Ya lo han puesto. Porque han dicho, lo que no hace el Gobierno vamos a hacer nosotros con una propuesta de impulso. Ha sido, desde luego, muy desafortunada su intervención aquí, aparte de su recalentamiento que tiene desde que empieza hasta que termina. Yo entiendo que eso va con el carácter de las personas, pero ha puesto usted a su Gobierno, al Gobierno que usted sustenta, el Gobierno de Extremadura, ha puesto usted en un entredicho importante. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Beneyto. Señorías, concluido el debate de la presente propuesta de impulso, la someto a la consideración de la Cámara. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 61, votos a favor 33, votos en contra 28, abstenciones ninguna. Queda aprobada la presente propuesta de impulso.